Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Ruby de Open Bootcamp. Y en la clase anterior ya comenzamos a trabajar las variables como nuestra piedra angular sobre la cual vamos a ir construyendo nuestro contenido. En esta ocasión vamos a poner el foco sobre las variables numéricas y ciertas particularidades que éstas contienen dentro de Ruby. Vamos a por ello. Estamos en nuestro editor de código. Voy a generar un nuevo archivo. Lo voy a denominar 03 numbers, por ejemplo, y como siempre, .rb para indicar que estamos escribiendo código en Ruby. Hemos dicho que en Ruby, cuando nosotros estamos trabajando en él, tenemos esa inferencia de datos que hace el tipado dinámico de nuestro contenido. Es decir, todas las variables que escribimos no tienen un tipo por defecto. Esto afecta a los números, puesto que dentro de los conjuntos de números podemos distinguir principalmente dos de ellos. Los números enteros, conocidos normalmente como integer, que nos van a permitir realizar, en este caso, pues construcciones de números enteros, el 1, el 2, el 3, el 4, y luego tenemos los números de coma flotante o punto flotante, los denominados float, que nos permiten incluir decimales en nuestro contenido, por ejemplo, 7.84. Vamos a ver alguna particularidad de los mismos. Para ello vamos a dividir lo que vamos a estar viendo en dos bloques. Primero, las operaciones aritméticas que vamos a estar construyendo sobre estos elementos y, en segundo lugar, las particularidades que tiene el hecho de que estemos trabajando con tipos dinámicos. Empecemos por el principio entonces y vamos a hacer una primera variable, voy a llamarla num1 o num_a, por ejemplo, a la cual vamos a asignarle un valor. Por ejemplo, pues vamos a asignarle el valor 8, es un entero. Y vamos a asignarle, vamos a generar una segunda variable que sea num_b, a la cual voy a darle otro valor. Por ejemplo, pues 22. Estos son números enteros. En Ruby, al igual que en cualquier otro tipo de lenguaje de programación, vamos a poder estar realizando operaciones aritméticas sobre ellos. Es decir, voy a hacerme una variable que sea resultado, result, y voy a asignarle que va a ser, pues por ejemplo, el número 1 más el número 2. Esto lo hacemos con el operador más. Num1 más num_b, num_a más num_b. Vamos a pintarlo por consola. Puts result. Y vamos a ejecutar el código. Lo ejecutamos. Voy a guardarlo. Ejecutamos. Y muy bien, nos dice que el resultado es 30. Esto es correcto, puesto que es la suma de 22 más 8. Dentro de las operaciones también podemos incluir algunas otras referencias, como por ejemplo podría ser una resta. Vamos a hacer ahora num_b menos num_a. Pues para ello utilizamos el operador aritmético del menos. Ejecutamos nuestro código y perfecto, el resultado es 14. Nos está funcionando correctamente. También podríamos hacer multiplicaciones. Esto lo hacemos a través del asterisco. Por ejemplo, vamos a hacer que num_a sea 5 y que num_b sea 3 para que el resultado pues debería ser 15. Pulsamos sobre play, ejecutamos el código y efectivamente el resultado es 15. Hace la multiplicación de forma correcta. Y ahora vamos a introducir también el último operador básico de operaciones, que es la división. En este caso vamos a dividir 5 entre 3. Lo ejecutamos y perfecto. Fijaos cómo el valor que nos está devolviendo no es el que estamos esperando, no es el valor que estamos esperando recepcionar. Y esto es porque estamos haciendo una división entre enteros. Y cuando hacemos una división entre enteros, el resultado siempre va a ser un entero. Si yo hago, por ejemplo, 10 entre 2, pues me debería dar 5. Aquí no tenemos ningún problema. Perfecto. Pero si hago una división que no es exacta, por ejemplo 10 entre 3, el valor que me va a devolver siempre va a ser el valor entero, es decir, va a hacer la aproximación, no me va a dar los decimales. Y esto es porque cuando operamos entre enteros, la inferencia del valor va a resultar siempre en otro entero. Ahora veremos cómo podemos modificar esto. Para terminar también con alguna de las operaciones básicas, pues tenemos también el módulo.
el módulo lo hacemos con el porcentaje. Y este lo que nos devuelve es el resto de la división. Si lo aplicamos, pues podemos observar que el resto es 1. Efectivamente, si dividimos 10 entre 3, pues nos da a 3 en cada uno con un resto de 1. Muy bien. Hagamos ahora las operaciones con decimales. Para ello, vamos a hacer la nomenclatura de valores decimales. ¿Cómo podemos hacer que la inferencia ocurra sobre valores con decimales, sobre valores float? Esto lo podemos hacer especificando el valor del número con un decimal. Por ejemplo, ahora, sobre esta escritura, 10 es 10, pero es decimal. Ya va a interpretar que es un float. Si ponemos el cursor por encima, podemos observar que nos indica que efectivamente ya es un float. Entonces, al hacer la operación entre floats, ejecutamos y podemos observar ahora que el resultado es efectivamente un decimal. Este es el del módulo. Voy a hacer la división para que lo veamos bien y podamos comprobarlo perfectamente. Muy bien, lo hago sobre un decimal, sobre una división que va a contener decimales y podemos observar que ahora nos devuelve el valor con los decimales sin ningún tipo de problema. Cuando hacemos una operación aritmética entre un float y otro float, el resultado también va a ser float. Y esto nos va a ayudar a que podamos controlar el valor de salida. Entre enteros, resultados siempre enteros. Entre floats, resultados siempre float. Claro, ¿y qué ocurre si yo quiero forzar que el resultado sea de un tipo concreto? Yo quiero que un elemento sea específicamente un float o específicamente un entero. Pues esto también lo vamos a poder hacer. Esto lo hacemos casteando el valor de nuestra solución y forzando un parseo hacia el valor que necesitamos. Dicho de otra forma, nosotros podemos especificar, en el caso, por ejemplo, de que tengamos dos enteros, si yo quiero hacer que esto sea un elemento que no sea interpretado como un entero, sino que quiero que sea interpretado como un float, es decir, quiero que se interpreten sus decimales, puedo hacerlo a través de diferentes métodos que le puedo aplicar a mi variable para forzar ese valor y de esta forma evitar comportamientos no deseados. Por ejemplo, aquí yo estoy obteniendo un 3, pero me podría estar interesando que el resultado sea exacto, que me arroje los decimales en caso de que lo tenga. Recordad que en la primera clase hemos hablado, esto para los que ya conozcáis algo de programación, en la primera clase hemos hablado de que Ruby está enfocado a objetos y que todo en Ruby es un objeto. Por tanto, un número es un objeto, estas variables son objetos. Y esto significa que me va a permitir aplicarle diferentes métodos que me van a ayudar a conseguir los resultados que espero. Los métodos los hacemos con el punto, al igual que ocurre en Java o en C#, por ejemplo, o en JavaScript. Y vamos a tener diferentes acciones para poder forzar, para poder hacer este parsing del valor que queremos. Si yo quiero, por ejemplo, que num_b, que ahora mismo es un entero, quiero que este valor me lo interprete como un float, puedo hacerlo indicando punto to _, y fijaos como aquí tenemos las diferentes opciones. En mi caso, f, float, to float. De esta forma va a interpretarme este valor como un float, como un elemento con decimales. Y ahora el num_a, puedo decirle que en esta operación quiero que se comporte también como un float, como un valor decimal. Ahora, si ejecuto mi código, pues vuelvo a obtener el valor con decimales. ¿Por qué? Porque una operación entre un float y otro float me va a devolver un float. De esta forma conseguimos obtener los valores que nos interesan obtener. De igual forma, si yo tuviese un número con comas, por ejemplo 3,2 y 10,1, pero yo quisiese que se interpreten como enteros, es decir, tomar solo el 3 y tomar solo el 10 y no tomar los decimales que tienen, también puedo forzarlo. En lugar de to float, le diría to i, de integer, de entero. Y de esta forma, la operación estaría ocurriendo entre un número entero y otro número entero. Si ahora ejecutamos, el valor, el resultado, también es entero, porque tenemos un entero entre otro entero. Así, cuando tengamos situaciones en las que el tipado dinámico nos pueda poner en un compromiso, porque no sabemos qué resultado vamos a estar esperando,
podemos forzar a que Ruby lo interprete como un entero o como un float y de esta forma obtengamos de forma precisa el valor que estamos deseando obtener. Como hemos dicho, y por último, los valores numéricos que vamos a estar aplicando en nuestro contenido son métodos. Esto significa que no solo tenemos los valores de parseo, los métodos de parseo, sino que tenemos muchos métodos más que podemos aplicar. Dentro de la documentación oficial de Ruby vamos a disponer de una gran cantidad de ellos y en lugar de aplicar un atracón de diferentes métodos que podríamos estar utilizando, lo que vamos a hacer es ir desglosándolos a lo largo del contenido conforme los vayamos necesitando. Sin embargo, indicar algunos de ellos, como por ejemplo, si yo ahora hago result y obtengo el valor, lo he obtenido aquí, lo pinto en consola, hago el puts y ahora voy a continuar trabajando y ahora voy a hacer que, por ejemplo, result, voy a aplicarle alguno de los métodos que tenemos. Voy a aplicarle, por ejemplo, next, que es el valor siguiente. A result le asigno el valor siguiente y lo voy a volver a pintar en consola. Guardamos y lo probamos y efectivamente primero nos pinta el 3, que es el resultado de dividir el 10 entero entre 3 entero, el resultado es 3 y es lo primero que nos pinta. Después a result le asigna el valor siguiente de 3 es 4 y pinta ese valor que ahora es 4. Nos ha funcionado de forma correcta. Esta es una de las ventajas que tenemos también trabajando con Ruby, que a los diferentes elementos, pues como al ser todo objetos, vamos a disponer de una gran cantidad de métodos y de propiedades que vamos a poder aplicarle a cada uno de ellos. Dentro del concepto de reescritura, que estuvimos hablando también en la primera clase, podremos extender o modificar cómo se comportan también estos métodos, por si quisiésemos realizar modificaciones sobre el código existente. Muy bien, hemos visto entonces el avance sobre las variables en concreto de tipo numérico y las particularidades que nos pueden arrojar dentro de Ruby. Continuamos avanzando.